Iniciamos esta serie de predicaciones acerca del Evangelio de Juan y es muy importante entender que cada evangelista tiene un propósito al escribir su Evangelio. Lo que hace el evangelista es reunir todos los datos que tiene y luego confecciona su Evangelio con un propósito determinado. Y Juan nos anticipa el propósito de su Evangelio al final del capítulo 20, Juan capítulo 20, versículo 31. Dios, a través del apóstol Juan, nos da un propósito de este Evangelio. Dice así el versículo Juan 20, 31. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Por lo tanto, hay un énfasis del apóstol Juan en su evangelio. Y ese énfasis está a lo largo de todo su evangelio, por eso él organiza el evangelio. Él establece y expresa las señales que él ha podido escoger y describir para reforzar y para autenticar el mensaje de que Jesucristo es el Hijo de Dios, para que creyendo en él obtengamos vida eterna. Y justamente ese es mi argumento en esta mañana en el texto de la palabra de Dios que acabamos de leer. Creer que Jesús es el Hijo de Dios es necesario para experimentar la vida de Dios. Voy a repetirlo. Creer que Jesús es el Hijo de Dios es necesario para experimentar la vida de Dios. Y estos 18 versículos los he dividido en dos segmentos, en dos partes, para explicar este argumento. En primer lugar, Jesucristo es Dios, los versículos 1 al 13. Allí nos tomaremos un poco más de tiempo y seguidamente la segunda parte, los versículos 14 al 18. Jesucristo es la revelación completa de Dios. Jesucristo es Dios y Jesucristo es la revelación completa de Dios. Entonces, en primer lugar, Jesucristo es Dios. Hay una palabra que vemos en el versículo 1, la cual Juan se refiere a nuestro Señor Jesucristo y es el verbo. Dice en nuestras traducciones, en otras traducciones se utiliza la palabra logos. Y es una palabra que utiliza el apóstol Juan, que era muy familiar para su audiencia. Él, a diferencia de los diferentes evangelistas, tiene una audiencia judía y una audiencia gentil. Y él sabe que esa palabra está familiarizada con ellos. Para los gentiles, para la filosofía griega, el verbo, esa expresión, el logos, era una razón o una fuerza lógica, pero era abstracta para ellos. Ellos argumentaban que el logos era el que daba orden al universo y armonía al universo creado. Sin embargo, para ellos no reconocían al Señor Jesucristo como una persona que encarnaba esta palabra. También en la cultura judía, en los escritos del Antiguo Testamento se hablaba de la palabra como una palabra que producía efectos, que era una palabra personificada. La palabra de Dios tenía vida. Y entonces por eso Juan meticulosamente utiliza esta palabra, el verbo de Dios, como la palabra encarnada para referirse a nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, el Señor Jesucristo encarna la suprema revelación personal de Dios en toda la historia humana. Es decir, Jesús es la expresión de Dios mismo con nosotros. Y en primer lugar, vemos
un grupo de versículos que va del versículo 1 al 5, y allí vamos a concentrar nuestra atención en lo que debemos creer acerca de Jesucristo. ¿Qué es lo que debemos creer para obtener vida eterna? Y Juan es claro en el versículo 1. En el principio ya existía el Verbo. Quiere decir que esto nos está hablando de la preexistencia del Hijo. Él está citando deliberadamente Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio. En otras palabras, Jesucristo existe antes de la creación, porque Él es Dios. Antes de que el tiempo fuera creado, ya existía el Verbo. Recordemos que Dios creó el tiempo. Para Él no existía. Es decir, no existía para nosotros el tiempo antes de la creación. Y algo más está explicándonos o enunciando el apóstol Juan, y es que nuestro Señor Jesucristo no solamente es preexistente, Él no nació a la vida hace 2000 años. Hace 2000 años se encarnó, pero Él existía desde la fundación del mundo. Pero también nos dice que el Verbo estaba con Dios, que el Verbo era Dios, es decir, hay una coexistencia con el Padre. Jesucristo es igual al Padre. No se distinguen el uno del otro, pero comparten una relación eterna y personal. Nuestro Dios es trino. Nuestro Dios es plural. Más adelante, cuando en el capítulo 17, al orar por los discípulos, aclara que la comunión era íntima con el Padre desde la eternidad. Él pide que esa misma comunión tengan los discípulos entre ellos, como Él tenía esa comunión eterna. Y es muy importante para nosotros entender que nuestro Dios es trino, que nuestro Dios siempre ha existido de manera plural, porque es lo que nos diferencia de otros dioses. Los demás dioses y deidades son únicas, pero solo el Dios de la Biblia y nuestro Señor Jesucristo tenía comunión eterna con el Padre. Y eso nos lleva también a pensar que si fuimos hechos a la imagen del Dios Trino, no estamos diseñados para estar solos. No estamos diseñados para ser individuos solitarios, sino que estamos diseñados por Dios para tener comunión unos con otros. Y eso es muy importante. Pero además, el apóstol Juan nos dice que el Señor Jesucristo es Dios porque estuvo también como agente de la creación. Él estaba en el principio con Dios, es decir, existía continuamente como Dios porque Él es agente de la creación. Quiere decir, hermanos, y quiero que podamos reflexionar y meditar en casa para poder absorber esta realidad, no hay ningún momento en que Jesús no haya existido. Voy a repetirlo. No hay ningún momento en que Jesús no haya existido. No nos cabe en la mente. Es difícil contemplar esta expresión, porque Él es eterno. Y si Él tiene algún comienzo de su existencia, entonces ya no es Dios, porque sería creado como nosotros. Nuestro Señor Jesucristo estaba actuando en la obra de la creación y además es la razón de ser de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Él es el autor, pero además es el agente de la creación, pero además todo ha sido creado por Él y para Él. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17 nos aclara el apóstol Pablo esta verdad.
porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Como alguien en algún momento lo pronunció, Él es el que mantiene unida la creación, y los átomos los mantiene unidos por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Él preserva la creación del caos que pudiera tener sin Él. Él da orden al universo, unidad, cohesión. Y eso tiene una implicación para nosotros y para toda la creación. Él es el dueño de nuestra vida. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Hoy se habla de libertad, yo puedo hacer lo que quiera, yo soy dueño de mi cuerpo, yo soy dueño de mis decisiones, soy dueño de mi vida. Pero esta verdad absoluta que nos recuerda la palabra de Dios nos ayuda a entender que Él es el dueño de todo, incluyendo nuestra vida, nuestros hijos, nuestros recursos, todo lo que disfrutamos. Por eso es tan importante someter todo a su autoridad. Y por eso es que más adelante Él dice que a lo suyo vino. ¿Quiénes eran los suyos? Nosotros. Somos suyos. Le pertenecemos porque Él sustenta nuestras vidas. Es el que hace que nuestro corazón esté bombeando sangre. Es el que hace que nuestros órganos internos cumplan su función. Él sustenta nuestra vitalidad. Lo que pasa es que el ser humano no lo reconoce y cree que es autónomo en sí mismo. Y por eso el versículo 4 nos dice que Jesucristo es la fuente de la vida, porque Él tiene vida en sí mismo. Tiene el poder de dar vida. No solamente la vida biológica, sino la vida espiritual. Él tiene la potencia, el poder, la autoridad para que los muertos despierten a Él. Para que los ciegos vean, los que están en la oscuridad pueda resplandecer la gloria de Dios a sus corazones. Él es la luz del mundo. El versículo 5 nos dice: la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. En otras palabras, las tinieblas se opusieron a Él. Y tratan de oponerse a Él, pero no podrán, porque la luz resplandecerá. Tratarán de anular el nombre de Jesucristo. Creo que nos ha pasado en algunos momentos, cuando hablamos de Dios, todos les suena familiar. Pero cuando hablamos de arrepentimiento, cuando hablamos de la redención, cuando hablamos de la exclusividad de Jesucristo como mediador para darnos acceso al Padre, allí quizás encontramos oposición. Porque piensan que hay otros mediadores, las obras, la religiosidad, la vida disciplinada son sus mediadores, o el conocimiento que tienen. Pero el único mediador es Jesucristo. Él es la luz que expone el pecado. ¿Y por qué se oponen a Él, que es la luz? Más adelante lo dice Juan: para que sus obras de las tinieblas, es decir, su pecado, no sea expuesto. Y se oponen a la verdad. No hay vida sin Jesús, porque Él es el autor de nuestra vida. Sin Él estamos en oscuridad, a tientas en este mundo. Pero Él es la razón por la cual vino, para revelarnos a Dios, porque Él es Dios con nosotros. Ahora, ¿cómo llegamos entonces a creer? ¿Cómo llegamos a creer en que Jesucristo es Dios?
escuchando el testimonio de su palabra. Los versículos 6 al 9, el apóstol Juan menciona a Juan el Bautista. En el momento en que Juan el Bautista apareció, habían transcurrido 400 años de silencio. Fue anticipada su presencia en Israel por el profeta Malaquías al final de su profecía. Y él aparece en medio de la historia de Israel y nadie duda de que él es un hombre santo. Entonces, él nació realmente en un hogar santo, fue apartado desde el vientre en santidad, pero deliberadamente Juan dice, hay otro mayor, Jesucristo. Porque Juan el Bautista da testimonio de la verdad. Vino al mundo un hombre, dice el versículo 6, enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Y deliberadamente Juan, el autor del Evangelio, utiliza la palabra hombre para diferenciarlo con Jesucristo, que es Dios con nosotros. Ellos escuchaban a Juan y Juan dio testimonio de Cristo. Este vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. No era en la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Y también nosotros, para ayudar a creer a otros, necesitamos dar testimonio del Evangelio. El Evangelio son palabras que tienen que ser comunicadas. Sé que algunos son muy optimistas pensando, no, esta persona se va a convertir por mi testimonio. No le voy a decir nada, pero voy a vivir tan obedientemente que se van a convertir. No. Necesitamos comunicar el mensaje. Necesitamos compartir el testimonio y para poder ser testigo necesito experimentar la comunión con el Hijo de Dios. Necesito comunión con Él para dar testimonio de Él. Y que mi testimonio verbal sea respaldado con mi coherencia como vivo. Hubo un tiempo en que el Evangelio y Dios usa, no estoy en contra de, no sé si escucharon alguna vez los tratados, ¿sí? Alguien me mira, ¿qué será eso? Pues los tratados eran como folletos evangelísticos y las personas las ponían debajo de las puertas o las entregaban en el transporte público. Dios usó esos folletos para salvar, porque contienen un mensaje acerca del Evangelio. Pero no podemos conformarnos simplemente a entregar, sino que necesitamos comunicar y orar para que Dios produzca vida y la luz de Jesucristo ilumine esos corazones. Versículo 9 nos dice que existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre, lo que quiere decir que todo ser humano tiene la capacidad de ser alumbrado por Jesucristo. La luz de Jesucristo está a disposición de todos. Muchas veces escogemos los perfiles para saber si aplica o no para compartirles el Evangelio. Y pensamos, esta persona tiene una vida muy desordenada. ¿Será que le comparto el Evangelio? Necesita a Cristo. O pensamos y escogemos cómo viven las personas para compartirles a Cristo. Y decimos, ¿se parece como a mí? Voy a compartir el Evangelio. De pronto, todos, hermanos, necesitan el Evangelio y todos tenemos la capacidad de escuchar el Evangelio y de responder al Evangelio. ¿Y por qué no respondemos al Evangelio? Por la dureza de nuestros corazones. Todos, la luz de Cristo está a disposición de todos. Nuestros hijos deben escuchar la palabra de Dios. Y aún nuestros enemigos necesitan escuchar la palabra de Dios.
Alguna vez alguien en una conversación decía que el Evangelio era para gente muy intelectual, que el Evangelio era tan complejo que se necesitaba tener no sé cuántos estudios para entenderlo. Pero no es así. El Evangelio, cuando llega al corazón humano, alumbra la gloria de Jesucristo. Hay pueblos que ni siquiera saben leer, pero cuando se les comunica que necesitan un Salvador, son transformados y después quieren aprender a leer para leer la Escritura. ¿Cuál es la respuesta a esta maravillosa noticia de redención? ¿Cuál es la respuesta que se esperaría si viniera el mandatario más imponente del mundo en su avión? ¿Cuál sería el recibimiento? Aún las calles de las ciudades se engalanan al recibir a sus dignatarios. Banderas. ¿Por donde va a pasar su limusina? Banderas. Y les dan instrucciones. Sonrían. No le vayan, por favor, sonrían para que en el video queden, por favor, sonriendo. No sea que no nos den la ayuda que estamos esperando. Sin embargo, el Rey del universo, Dios con nosotros, fue rechazado. Rechazado. Versículo 10. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él. Y el mundo no lo conoció. Fue despreciado nuestro Redentor hace 2000 años. Nosotros podemos pensar, si yo hubiera estado hace 2000 años, hubiera confiado en él. Pero nuestros corazones son engañosos, porque quizás estaríamos en la turba gritando: crucifícalo, crucifícalo. Nosotros también no somos mejores que ellos, porque rechazamos a Cristo de diferentes maneras, porque buscamos otras fuentes de contentamiento. Aún como creyentes podemos rechazar la majestad y la suficiencia del Hijo de Dios para darnos vida, buscando fuentes de vida en los ídolos de este mundo, para nuestro contentamiento, para nuestro gozo. Pero no solamente Juan nos da más detalles. En el versículo 11, a lo suyo vino. En otras palabras, a su creación vino. A toda la humanidad creada por él vino. Aún los cielos, si recordamos lo que dice Lucas, había una estrella en los cielos que iluminó a hombres de Medio Oriente que vinieron a ofrecerle. Ellos lo reconocieron, pero su propio pueblo no. Los suyos, el pueblo del pacto, debió haberse inclinado ante él, pero lo clavaron en la cruz los religiosos de su tiempo. Hicieron un complot para crucificarlo y matarlo por decir la verdad. Él es Dios por nosotros. Sin embargo, hay oportunidad de recibirlo. Hay oportunidad para aquel que ha rechazado toda su vida al Rey de Justicia. Hay oportunidad para abrazar la vida eterna. Hay oportunidad para ser restaurados de nuestra pobreza espiritual. Hay oportunidad para ser oxigenados con la vida misma en nosotros para siempre. Hay oportunidad de consagrar nuestra mente y corazón para Él.
dándole la bienvenida a Jesucristo a nuestras vidas hoy. Porque Juan tiene buenas noticias. Hay un pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Aquellos que creen son aquellos que pueden ser adoptados. Tenemos que aclarar qué es creer. Porque creer no es simplemente aceptar que Jesucristo estuvo en la tierra, porque es un hecho histórico. No sé si me comprenden. Simplemente aceptar que Jesucristo estuvo en la tierra no es creer. Al menos no es fe salvadora. Porque creer es rendir nuestra lealtad a Jesucristo. Creer es entregar nuestras vidas a Él y confiar plenamente en Él y depender de Él en todo tiempo, en toda circunstancia. A veces fallamos, hermanos. A veces desconfiamos cuando estamos en problemas, cuando estamos en crisis. Nuestra mente rápidamente empieza a buscar fuentes diversas para calmar nuestra sed. Pero necesitamos creer en Él, confiar en Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es Dios, quien nos amó y vino a este mundo a darnos vida, y vida en abundancia. Aquellos que han creído nacen a la vida de Dios. Tenemos que recordar el momento en que Dios despertó nuestras almas de la muerte. A veces no es fácil, porque Dios produce vida en el camino en que vamos, pero Él produce vida. En un momento de nuestras vidas despertamos a la luz de su gloria como bebés, anhelando la leche espiritual no adulterada, dice el apóstol Pedro, para que como niños recién nacidos podamos ser satisfechos en su palabra, porque la palabra de Dios nos provee la suficiencia de Jesucristo. Como niños anhelamos la leche espiritual para ser alimentados. Somos hijos sobrenaturales, un nacimiento sobrenatural, una transformación sobrenatural, es una renovación sobrenatural y es una santificación sobrenatural. Muchos quieren listas para ser santos. Como alguna vez lo comenté, alguna vez alguien me dijo: pastor, ¿para qué tanta teología? Denme solo la lista de lo que tengo que hacer y ya. Me puse un poco perplejo, porque el legalismo actúa de esa forma. Solo dígame qué hacer y ya. Yo hago el checklist. ¿A qué horas es que se reúnen? ¿A qué horas es que son las actividades? ¿Dónde tengo que ir? No. Es el amor por Jesucristo. Es el amor por haber sido salvados en la cruz del Calvario, que rendimos nuestras vidas a Él. No es una lista de cosas. Es sobrenatural que Dios implanta su gloria y su Espíritu Santo para que ahora yo sea transformado de adentro hacia afuera, y las evidencias de su salvación van a florecer y a perfumar nuestros corazones. Hermanos, no te apoyes en tus esfuerzos. Dios es el único que puede dar vida.
No te apoyes en tu propia autojusticia. Confía en Jesucristo. Él es el único que puede dar vida. No te sientas culpable si aquellos que tú has predicado y continúas predicando no responden, porque no es tu responsabilidad producir vida. Dios es el que produce vida en nuestros hijos, la vida espiritual. Nosotros podemos guiarlos a una cultura cristiana, pero solo Dios puede darles vida, implantar en sus corazones la vida de Dios por el poder de su Santo Espíritu. No confíes en tu instinto, confía en Cristo, el Hijo de Dios, para proveer vida. Y esto nos lleva al segundo punto, versículos 14 al 18. Nuestro Señor Jesucristo vino, versículos 14 en adelante, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él hizo su morada entre nosotros porque necesitábamos que Él fuera humano y al mismo tiempo Dios, para que pudiera ser el mediador nuestro en la cruz. Podemos pensar, ¿por qué uno de los ladrones no hubiera orado como nuestro sustituto? Los que murieron en la cruz, porque no eran Dios, eran hombres y delincuentes. Necesitábamos que Él hiciera literalmente lo que dice el apóstol Juan, es que Él hizo su tabernáculo sobre nosotros, recordando el tabernáculo de Israel que fue elaborado y Dios dio las instrucciones para morar en ese lugar santo. Lo que se denomina la Shekinah de Dios descendía sobre el templo, sobre el tabernáculo primero y luego sobre el templo. Dios se encarnó en la persona de nuestro Señor Jesucristo, asumió la humanidad genuina como uno de nosotros para ser nuestro sustituto, pero sin pecado. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo se compadece de nuestras debilidades, porque Él se cansó. Hubo un momento en que se quedó dormido en una barca, literalmente, porque ya había entregado todo. Lo despertaron a trabajar, a calmar una tormenta. Cuando el Señor Jesucristo dice que se quedó dormido en su humanidad, estaba tan cansado. Cuando estamos cansados nosotros, después de trabajo duro, le decimos, por favor, no me pongan despertador. Él se cansó, Él lloró, Él sufrió la traición, Él se entristeció, Él se conmovió como nosotros. A veces pensamos en nuestro Señor Jesucristo, claro, Él soportó la cruz porque era Dios. En su humanidad sufrió todo el dolor y la aflicción hasta la muerte, y muerte de cruz, pero sin pecado. Y esa es la mayor demostración de la gracia y la verdad, porque nos concede todos los beneficios por medio de Él. El Señor Jesucristo revela al Padre. Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando le preguntaron, muéstranos al Padre. Yo soy Dios con ustedes. Todo lo que necesitamos saber de Dios está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es la razón de nuestro testimonio. Versículo 15. Juan dio testimonio de Él y clamó, este era el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Él es preexistente con el Padre para siempre, y nosotros hemos recibido gracia. La gracia, dice el versículo 17, y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo.
Recibimos gracia sobre gracia. Había gracia en el Antiguo Testamento. Juan menciona a Moisés, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Hermanos y amigos, nuestro Señor Jesucristo es la expresión y la encarnación de la gracia de Dios. La ley tenía gracia porque nos mostraba nuestro pecado, pero ahora Jesucristo mismo se hizo en la cruz del Calvario, asumió el costo de nuestra redención. Él vino a morar para llevarnos a Él, a Dios, para siempre, para restaurar la relación rota en Edén, y llevarnos a Él para siempre. Y Juan dice que su gloria, Él pudo ser testigo de la gloria de Dios. Versículo 14, vimos su gloria. Y algunos estudiosos se refieren a la gloria de Jesucristo en la transfiguración. ¿Recordamos? Juan fue testigo de la transfiguración. Cuando el Señor encarnado mostró su gloria en ese monte, al lado de Moisés y Elías. Otros se refieren a sus milagros, la gloria, el poder para resucitar a los muertos, para la compasión con los desvalidos. Sin embargo, la mayor gloria estaba en la cruz, cuando Él fue separado momentáneamente del Padre de la comunión eterna para darnos a nosotros comunión con el Padre como hijos para siempre. Nadie ha visto jamás a Dios. Nadie puede comprender espiritualmente en toda su gloria a Dios. Pero en Cristo podemos ver a Dios. Él, el unigénito Dios, dice esta versión. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Has conocido a Jesucristo? No una religión, simplemente. ¿Has experimentado la comunión con Él? ¿Has recibido la vida de Dios que te nutre? ¿Has creído en Él? Sí, lo hemos hecho. Por lo tanto, respondamos en adoración al que es digno de todo honor, de toda alabanza, para siempre.